Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Lucas capítulo 7. Y pues espero que trajeron sus Biblias. Cuando vienen aquí a la iglesia, pues vamos a usarlo, right? Y si no, pues a lo menos el app, ¿verdad? La aplicación en su celular o en su tableta o algo, ¿verdad? Hemos estado ya varias semanas, casi unos 2 meses ya mero, de estar estudiando milagros que Cristo Jesús hizo en el Evangelio de San Lucas. Ahora, Cristo Jesús hizo muchos milagros y dice Juan en su Evangelio de que hizo Jesús tantos milagros que no hay suficientes libros para escribir todos los milagros que hizo Cristo Jesús. Y Mateo graba ciertos milagros, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí hay varios milagros que los 3 lo cubren, Mateo, Marcos y Lucas lo cubren, y de ahí hay unos que solamente uno, vamos a decir, en este caso nomás Lucas graba este milagro. Pero lo que vemos lo que quiero que veamos es de que este Cristo que predicamos, este Cristo que alabamos y adoramos, este Cristo que cuando ahorita pasan vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesucristo, en Jesus' name. Dice Hebreos que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, right? Y si ayer hizo milagros, si ayer hizo sanidades, si ayer corría y reprendía a los espíritus inmundos, si ayer resucitaba a los muertos, lo sigue haciendo en el día de hoy. ¿Habrá un pueblo que lo crea? Amén. Y vamos a leer allí en Lucas capítulo 7, porción pequeño, capítulo 7, versículo 11. Y dice el versículo 11, dice: aconteció después que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice allí? Se compadeció de ella. Si tienes con qué marcar, marca eso. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y ¿qué comenzó a hacer? Oh my goodness. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Amén. Cuando hablamos de la muerte, es un tema, podemos decir, medio difícil en unas maneras para los creyentes, para los seguidores de Jesucristo. Porque, por un lado, la carne y naturalmente, cuando un ser amado muere o pasa a la eternidad, pues nos duele. Nos duele. Yo digo de que cuando vemos la historia de Adán y Eva, vemos que no fuimos creados, no fuimos programados, como cuando se habla de computadoras, no fuimos programados para morir. Cuando Adán y Eva
pecaron allí, desobedecieron allí en el jardín, Dios los corrió, les dijo, let's get them out, hay que sacarlos de aquí, porque también allí enseguida, cerca, en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y mal, estaba el árbol de la vida. Y Dios dijo, vamos a sacarlos de aquí antes que comen del árbol de la vida y sean como nosotros y viven para siempre. Y el problema es que ellos al principio tenían el derecho de hacer eso. El problema es que ya habían ellos desobedecidos y Dios no quería que viviera el hombre para siempre en su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Right? Entonces el hombre hubiera pasado la eternidad separado de Dios. Right? Que el hombre hoy en día sin Cristo Jesús pasa la eternidad separado de Dios, que le llamamos el infierno, ¿verdad? Entonces, desde entonces el hombre siempre ha batallado con la muerte. Y ese es el parte natural, el parte en la carne, el parte que se enamora de este cuerpo, se enamora de las cosas de este mundo, se enamora de las cosas de esta vida. Pero para los creyentes hay esa parte, ese lado de la moneda, como unos dicen, y de ahí está el otro parte, el otro lado de la moneda. Y el otro lado es de que como creyentes en Cristo Jesús, tenemos nosotros un paz sobrenatural cuando viene acerca de la muerte, porque nosotros tenemos esperanza. Right? Ahora, esperanza en inglés es la palabra hope. Y hay veces esperanza, la gente lo usan como si fuera un deseo, como si no estamos seguros. Pero la palabra que hace la fundación, el fundamento de la palabra esperanza es la palabra esperar. Y esperar, cuando tú y yo tenemos esperanza, estamos esperando para algo que sabemos que va a suceder. All right? So, cuando viene a la muerte, tú y yo como creyentes en Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos, tenemos esperanza porque esperamos en algo celestial, en algo eterno, y eso es lo que se llama la vida eterna, eternal life en Cristo Jesús. Muchos años atrás había una señora que tenía un cáncer agresivo, así como esta petición que mandaron. Y empezó a venir a la iglesia y orábamos por ella. Y muchos creíamos que habían ciertas cosas que mirábamos, que Dios va a hacer un milagro. Pero empezó a deteriorarse rápido, a decaer rápido físicamente, el cáncer agresivo. Y cuando yo podía, yo iba y oraba por ella. Y una tarde me hablaron las hijas de ella y pastor, ¿puedes venir? Creemos que ya va a morir, mi mamá, creemos que ya estamos en los últimos momentos, ¿puedes venir? Y pues tan puesto que tuve oportunidad, fui a ese apartamento, era aquí en Pasadena, no muy lejos de donde estamos ahorita en este momento. Y cuando llegué ya estaba la ambulancia, ya estaba la gente, la familia y todos afuera llorando. So, inmediatamente entendí, ya murió la señora. Y pues ahí voy, ¿verdad? ¿Qué hago? Ahí voy caminando despacio hacia la puerta. Y una de sus sobrinas me ve y se me acerca y me grita, ¿por qué tú no la pudiste sanar? Y pum, me dio un golpe, no así un golpe fuerte, pero me pegó en el pecho. Y fue un momento de tristeza, un momento de confusión, un momento de sentirme, pues en inglés decimos helpless, ¿verdad? Sin el poder de hacer algo. Y cuando yo leo esta porción de la Biblia y vemos esta mujer viuda, su único hijo, llorando, triste, podemos entender esos sentimientos, pero al mismo tiempo venimos a la casa de Dios para alabar y adorar al que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y su nombre es Cristo Jesús, nuestro Salvador. All right.
our Savior. Jesús quiere decir Salvador, ¿verdad? Y Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de la paga del pecado, nos ha rescatado de la muerte, dándonos vida eterna. Y por eso lo alabamos. That's why we praise Him. So, el tema hoy esta tarde es el llamado del Salvador. El Salvador, Cristo, Jesús, el ungido de Dios, Jesús, que quiere decir Salvador. Cristo, Mesías, quiere decir el ungido. So, Jesús es el ungido Salvador. The anointed Savior. Llama. Right? He is calling out. Tiene poder. El llamado de Jesús tiene poder para resucitar a los muertos. He has power. Vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 dice allí el versículo 25, dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel, y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y nos regresamos al capítulo 7. So, en el capítulo 4, Jesús le recuerda al pueblo del profeta Elías. Y Elías, parte de la historia de Elías es que llega allí con una viuda. La viuda ya no tiene nada, había una sequía, estaban listos para morir, iba a ser un poquito algo de comer para ella y su hijo, y se iban a morir después de comer. Y Elías le dice: deme de comer. En otras palabras, pon primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y empieza a llegar la bendición. Pero muere el niño. Y Dios usa a Elías a resucitarlo. Dios lo usa. Okay. Dice el versículo 11, regresando al capítulo 7, versículo 11, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, yo ando leyendo mal. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. So, Jesús en el capítulo 4 les recuerda al pueblo de Elías, y ellos luego en su mente era gente que estudiaban la palabra. Resurrección. Este pueblo donde se encuentra en Naín estaba arriba de una montaña, y al otro lado de la montaña hubo otra resurrección. Un profeta Eliseo. Y Eliseo resucita al hijo de una señora que lo había bendecido a él. Lo habían tratado bien. Y muere su hijo, y Eliseo llega y resucita. So, aquí está Jesús un poquito antes, recordándoles de un profeta que había resucitado a un niño. Estaba en un lugar que nomás al otro lado había sucedido otra resurrección. Y toca que va la caravana, ¿verdad? De este funeral, y llevan a un hijo de una viuda. Era el único. Y lo llevan y está muerto. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo, pero si vamos unos versículos después de donde leímos, y empezando en el versículo 18, vemos que Juan el Bautista envía a sus discípulos con Jesús y le preguntan: ¿eres tú el que esperamos o esperamos otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en la respuesta que les da Jesús,
les dice, mira lo que está sucediendo. Y una de las cosas que mostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías, era que los muertos son resucitados. Los muertos son resucitados. A ti te preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Quién alabas? Yo alabo a Jesús. ¿Cómo sabes que Jesús es Dios? Y muchos nos quedamos, pues porque Él es, porque dice la Biblia. Y sí, pues Él es y dice la Biblia. Pero hay profecías, cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, mostrando, este es como iba a ser el Mesías, este es como iba a ser el Cristo, este es como iba a ser el Immanuel, el Dios encarnado. Y una de esas cosas es que iba a resucitar a los muertos. Y aquí en un área cerca a donde ya había sucedido, el terreno está preparado y Cristo Jesús hace lo que vino. Jesús vino a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Vino a cumplir su propósito. Su llamado es para ti y para mí. Hay porciones donde dice, sígueme. El llamado de Cristo es para nosotros. Pero tenemos que entender que el llamado de Cristo es tan poderoso que cuando Él dice, sígueme, o da su palabra hacia alguien, mira, es suficiente poderoso para aún resucitarlos de los muertos, levantarlos de los muertos. Es un llamado poderoso. It's a powerful call. Dice el versículo 12, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No solamente es su llamado poderoso, pero es un llamado con compasión. Es un llamado con compasión. Y esta palabra que se usa así, se compadeció de ella, quiere decir que lo sintió en sus entrañas. En otras palabras, cuando Jesús ve el dolor de esta madre, en sus entrañas le dolió a verlo. Cuando Jesús llega allí con las hermanas de Lázaro, y llega allí sabiendo que lo iba a resucitar, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Dice el salmista en el Salmo 23, hablando de nuestro pastor, dice, tu vara y tu cayado me infundirían aliento. Esta palabra de aliento, me infundirían aliento, la palabra en hebreo es la palabra nacham. Y quiere decir que así como cuando alguien está llorando y de repente tú haces ese suspiro bien profundo, ¿verdad? Estás llorando y haces... Cuando andas pasando por algo horrible, algo terrible, ya no tienes fuerzas, ¿verdad? Y sientes que no hay esperanza, right? That's how you feel. Y estás llorando y haces ese suspiro profundo. Right? Si saben de qué hablo, ¿amén? Cuando dice tu vara y tu cayado me infundirían aliento, quiere decir que cuando tú haces eso, el pastor que nosotros tenemos, el buen pastor, Cristo Jesús, siente lo que sentemos nosotros y Él también hace para consolarnos a nosotros. Yo me pregunto a mí, ¿por qué tanto compasión para el pueblo? Pero para esto vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y su amor tan grande para nosotros que vino a rescatarnos y el precio fue precio alto. Entregó su vida y no murió allí, no murió de viejo, sino que entregó su vida. Fue arrestado, fue azotado, fue crucificado y murió una muerte horrible en esa cruz y fue sepultado. Pero 3 días después Dios lo levantó entre los muertos para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en el llamado de Cristo Jesús. Cristo le dice a la mujer en el versículo 13, no llores, don't cry. Solo Jesucristo pudiera decir
no llores y tener el poder para hacer algo. Solo Jesucristo pudiera decir, no llores y tener el poder para hacer algo. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en una situación tratando de consolar a una persona, tratando de consolar a una familia? Y las palabras que decimos en inglés decimos, everything's going to be okay. Todo va a estar bien. Y uno de repente se voltea y te dice, ¿cómo sabes? O te dicen más bravo, tú no sabes eso. ¿Y qué es la verdad? No sabemos. ¿No sabemos? We don't know. Queremos ser buena gente, queremos ser buenos amigos o buena familia, queremos consolar y todo va a estar bien, todo va a salir bien. Everything's going to be okay, everything's going to come out okay. ¿Cómo sabes? Tú no sabes. You don't know. Y ahí nos quedamos como, voy a callarme, nomás les voy a abrazar. Pero Jesús viene y su manera de decir todo va a salir bien es que le dice a esta mujer que tiene toda la razón para andar llorando, no llores. ¿Por qué? Porque el que puede hacer algo ha llegado. The one that can do something has arrived. Dice el versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, porque hizo algo que no era, según las costumbres, según las tradiciones, según las leyes, no era algo apropiado para un judío a tocar eso. Right? Couldn't do it. Right? Un día dice Jesús hablando de otra ley, de que el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y ya hizo varios milagros en el día de reposo para mostrar que Él es Señor aún sobre el día de reposo. Señor sobre las leyes, Señor sobre las costumbres, Señor sobre las tradiciones. Right? Y so Él hacía cosas que ellos decían, oh my goodness. Pero la razón que lo hacía es porque tenía autoridad para hacerlo. Todo poder y toda autoridad entregado hacia Él. Y de ahí dice el versículo que no solamente tocó el féretro, sino que dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate, empieza a hablar con un muerto. Ahora, yo he ido a muchos funerales y normalmente aquí se acostumbra, si es caja abierta, right, if it's open casket, pasa la gente. Y he visto cuando es familia o es alguien cercano a la persona y no les dicen algo, por respeto no ando allí tratando de escuchar, pero me imagino que les dicen te voy a extrañar, o nos vemos allá en el cielo, o algo, ¿verdad? En inglés, we had a good run, ¿verdad? Como dicen unos, algo les dice. Pero que llega uno allí que nunca lo había conocido y habla, los demás diríamos que está loco. That's what we would say. Dice, mi papá contaba mucho esta ilustración de que había un evangelista en la carpa y Dios lo andaba usando para sanar. Y llegó allí un muchacho y le dijo, le pidió al evangelista aceite y le dijo, ¿qué me detiene a mí de ir y orar por los enfermos? Pues nada. Y oraron por él y fue al hospital y mira, entró este hombre en el hospital y orando por los enfermos y los enfermos sanando y la gente del hospital llamaron a la policía y le dijeron, hey, aquí hay un loco orando por los enfermos y se están sanando. Right? Cuando el pueblo que no conoce a Cristo ve el poder de Dios por medio de siervos de Dios, lo ven como locura. El hecho que tú y yo estamos aquí hoy esta noche, hay gente que tú conoces que creen que estás loco por estar aquí.
Si tú das tus diezmos, hay gente que te conocen, tú das tus diezmos, estás loco, estás loca. Creen que están enriqueciendo al pastor. Déjame decirte que si tú das tu diezmo o no das tus diezmos, mañana yo voy a comer tacos. Right? Si tú das tus diezmos o no das tus diezmos, mañana voy a tener gas en mi camioneta. Right? No te preocupes por eso. You don't have to worry about that. Pero si quieres que las ventanas del cielo se abren, si quieres que vengan las bendiciones y que sobreabunden en tu vida, si quieres que tu viña dé fruto, si quieres que Dios reprende el devorador en tu vida, vale más que des tus diezmos. Pero si no te importa eso, pues esa es cosa tuya. That's your thing, right? Pero hay gente afuera que no, estás loco. Right? Hay gente afuera que si tú tienes tu joven aquí en la iglesia o lo traes el primer viernes del mes al culto de jóvenes, no, pues ahí los tienes encerrados y están locos. Right? Es lo que creen. Hay gente que cree que porque predicamos a un Cristo resucitado, murió en la cruz, 3 días sepultado, pero 3 días después se levantó entre los muertos, creen que somos locos, pero la palabra dice que es poder y poder para salvación. It is power and power for salvation. Poder y poder para salvación. Y si es suficiente poder para salvarnos, es suficiente poder para sanarnos. It is enough power to heal us. Yes, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. It's going to be okay. It's going to be all right. Va a estar bien. No llores. Va a estar bien. ¿Cómo sabes? Tú no sabes. Pero dijo Jesús, no llores. Y antes que le pudieran decir, ¿quién eres tú para decir no llores? Empezó a hablarle al joven muerto. Y antes que la gente pudieran decir, está loco. Dice el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y de ahí dice, y lo dio a su madre. El llamado del Salvador es poderoso. El llamado de la salvación está lleno de compasión. Pero el llamado del Señor nos da vida. It gives us life. Resucitó a este muerto. Resucitó y levantó a uno que todos alrededor ya habían perdido esperanza. Yo platico esto en muchas ocasiones de que antes de comprar el primer estación de Radio Aleluya, estuvimos muy cerca a comprar otra estación. Iba a ser el primer estación de Radio Aleluya. Ellos dijeron, queremos tanto. Mi papá pues buscó bajo el colchón, miraba una piedra, levantaba la piedra, se fijó bajo todas las bancas aquí en la iglesia a ver qué tanto feria encontraba que se le habían caído a los hermanos y juntó todo lo que podía y pidió aquí, y pidió allá y buscó aquí y buscó allá y vino y dijo, ok, ustedes quieren tanto, aquí está. Y le dijeron, te hablamos. Papeles y todo ya se habían intercambiado. Y de repente dijeron ellos, no, cambiamos nuestra mente, siempre no. Iba al culto de oración, los invito todos al culto de oración, cada sábado a las 8 de la mañana en la capilla, allá en el otro lado. Nos poníamos a orar y mi papá tenía allí un sobre amarillo. Y adentro de ese sobre eran los documentos de esa estación de radio. ¿Y sabes qué hacía? Oraba y le pedía a Dios que resucitara ese trato o ese sueño. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.